Bueno, hoy vieron que fue un tema el que quiero tratar bastante interesante y fuerte. Por eso ni siquiera he mandado las listas generales. Gente hoy del grupo de Colombia me preguntó si había conferencia, porque no lo mandé. Yo mandé a los que vinieron el 11 y algunos más, algunos pocos más. Porque este tema es complementario, pero es de suma importancia. Tiene que ver mucho con el proceso por el cual estos seres han venido a la Tierra, han contactado a la humanidad y hoy en día seguimos todavía esperando a ver que bajen de una vez por todas. Y no lo hacen porque en realidad están dependiendo de una serie de cuestiones que es el por qué vienen, desde cuándo vienen, que tienen que ver con nuestra historia, con nuestra evolución, con nuestro pasado. Entonces, claro, tocar este tema sin que haya algo previo es como complicado, porque si hay una cuestión que el ser humano no tiende a percibir, a captar, son aspectos de la realidad que a veces está viviendo. De las cosas individuales puede ser, pero a veces de las colectivas cuesta más poder darnos cuenta, entenderlas. La cosa es que cuando yo el otro día comenté dos factores por los cuales hubo una intervención por parte de los hermanos mayores y nos dieron un estiramiento del tiempo, eso responde a un patrón que es que incluso fue transmitido en uno de los primeros libros, Clave de las Profecías, que es una clave en el sentido que a mayor tiempo, mayor cifra. No es por casualidad. Entonces recuerdo, acá en Buenos Aires, los que son más de estar acá y de haber participado de conferencias y de actividades en Buenos Aires, hubo unos momentos en que se conformaron lo que se llamaba la Red del Arco Iris. La Red del Arco Iris convocaba a grupos de todas las líneas vida y por haber, incluidos FUPEC en ese tiempo. Estábamos, por acá está David Teixeira, que iba ahí a Montevideo 68. ¿Vos te acordás cuando viene, por ejemplo, de la metafísica de Connie Méndez, el que estaba todo vestido estaba todo como un disfrazado, ¿no? Vino ahí. Y él planteaba cosas que, bueno, tenían nada que ver con lo nuestro. Igual, dentro de esa agrupación del arco iris, que fuimos parte, y Rubén Cedeño. Entonces lo dejamos que venga y hable. Entonces hicimos una reunión, como está de acá, él vino, se puso a hablar de todo de color naranja, estaba vestido. Y así otras variables que no eran de la misma línea. Se arma algo muy grande en el Santa María, acá cerca de donde estaba este restaurante vegetariano, que estaba ahí sobre la avenida Córdoba y Rodríguez Peña. Y en el Teatro Santa María lleno, cada uno exponía y transmitía. Y uno de los argumentos que dan desde Chile, que ahí Jaime Díaz Paich, que era chileno, él planteaba de que ya se había terminado el tiempo de transmisión, que el que lo había recibido estaba bien y el que no lo recibió es porque no tenía que recibir determinado tipo de información. La cosa es que cuando todos terminan de hablar, el organizador comete el error de preguntar si alguien quería decir algo. Fue un error, ¿viste? Porque yo levanté la mano, me fui al frente y lo que planteé era que como del día y de la hora no la sabe nadie, nosotros no podíamos plantear que en ese momento todos los que tenían que recibir determinada enseñanza ya estaban y los demás no. Y esto ocurrió hace más de 20 o 25 años. Entonces hagan un análisis de sus propias vidas, hace 20 o 25 años, si ya estaban muy imbuidos de esto o no. ¿Me entienden? Entonces, si eso era verdad y todos los grupos dejaban de transmitir, hoy muchos de los que hoy están acá no hubieran recibido ningún tipo de información. No hubieran tenido una apertura de conciencia, porque había una obligación de los grupos espirituales, metafísicos, contactistas, de ya parar la transmisión. Entonces, bueno, ese argumento para mí sigue vigente al día de hoy. ¿Me entienden? Porque al mayor tiempo es mayor la cifra por la cual
más personas entran dentro de lo que se llama círculo de luz del Padre. ¿Me entienden? Bueno, tengo un poquito afonía porque me estoy levantando muy temprano con el frío y bueno. Pobrecito. Para que ustedes sepan que también trabajo en otras cosas. ¿De qué? Bueno, la cosa es que lo que quiero plantear hoy tiene que ver mucho con la frecuencia vibratoria, porque esa es la clave. Ustedes saben que toda la materia emite luz. Todo. ¿Por qué? ¿De qué está constituida la materia? Átomos, protones, neutrones están unidos y todo va conformando un total por el cual está emitiendo y irradiando, por más que no lo podamos ver. Entonces, vamos aquí, ¿está bien? Vamos a conformar lo que sería un cuerpo humano en donde una persona, yo soy muy mal dibujante, le aclaro, vamos a ponerlo sonriente, ahí está, salió más o menos, ¿no? Tiene cara de extraterrestre. Sí. Lo hice tipo macrocéfalo. Bueno, vamos a hacer cuenta que este es un ser humano, tengamos buena imaginación. La cosa es que todo ser humano, del conjunto a nivel general, tiene lo que se llama el campo bioplasmático, ¿correcto? Que se llama también aura, campo energético. Y esto tiene un rango vibratorio que oscila en promedio, vamos a hacer una sola cifra, 45.000 ciclos de movimiento atómico por segundo. ¿Qué significa esto? Vamos a hacer un cálculo. A ver, supongamos que yo tengo este objeto y lo comienzo a mover sin que pierda el eje. O sea, lo muevo de un lado al otro. Muy rápido. Muy rápido. 45.000 ciclos en un segundo sería el rango vibratorio. ¿Me entienden? Ese rango vibratorio es el promedio humano. Este promedio humano es muy bajo. De hecho, el rango vibratorio promedio de este salón ahora, vamos a ver si tengo acá el sensor, a ver si puedo sacar el rango vibratorio promedio. Acá está. Vamos a ver. Este es un sensor. El sensor tiene una capacidad que es de persentir a través de una persona que tenga capacidad parapsíquica, paranormal, energética, etc. Entonces ahora lo que voy a hacer es sintonizar la generalidad del aura de ustedes. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 110, 120, 130. 130.000 ciclos. Quiere decir que acá el promedio es alto. ¿Me entienden? Ahora vamos a hacer una observación individual. Me está marcando a ella. Ella le habíamos medido en campo del cielo 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 82, 83, 82, 81, 80. Estás entre 80 y 82.000. Creo que subiste. ¿Cuánto estaba en campo del cielo? Más o menos. Por ahí. Bueno, por lo menos no bajaste. Entonces, ese es el campo vibratorio. Vamos a hacer una vibración de alguien que vibre más alto. A ver, ¿quién vibra más que 80.000 ciclos de ustedes? Vení. Vamos a ver si es verdad. Vamos a ver si es verdad. Te ponemos, ponete así, ahí y yo acá. Así pueden ver los demás, ¿sí? O ahí. Entonces, lo primero que hago es trato de captar tu aura. Ahí la capto. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 110, 120,
Muy bien, 121, 122, 123, 122. Espectacular, ¿te das cuenta? Y con mucha fuerza en el inicio de la medición, porque eso puede no ocurrir. Puede haber un inicio de medición como medio suave. En ella el inicio de la medición fue fuerte. No solo vibración, sino la bioenergía que la moviliza. Tiene bioenergía. Nadie que no tenga bioenergía puede dar sanación, por ejemplo. Puede aprender técnicas, pero no las puede dar, porque no tiene la bioenergía para darla. Entonces vos podés tener una hermosa energía, pero no para sanar a otros. Porque para hacer esta medición, por ejemplo, hay una dispersión energética mía que se restaura en 30 a 40 segundos, pero la hay. Por eso siempre hago una cantidad relativamente pequeña por cada vez que lo pruebo. ¿Está? Vos también tenías para medir, ¿no? Vení. Vamos a ponerla acá. Ahí. Entonces yo tomo con el sensor primero el campo de energía y marca. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 14, 7, 14, 8, 14, 7, 14, 7, 147. ¿Alguna que quiera pasar vergüenza? A ver. Vergüenza, sí. Venga, a ver. No, Mariana tiene en el grupo, no sé, venía de cuando era así de chiquita, así, imagínate, una bebé. Vamos a primero sintonizar. Ahí marca mucha fuerza. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15. 15. 151. 150. 150. Gracias. Muy bien, María. ¿Alguna que supere los 200.000? Carola. Bueno, pero ese con trampa. Ahí está. Bien. Sintonizamos de vuelta. Ahí va. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 120, 119, 120, 121, 120, 120 clavaditos. Entra dentro, ya tiene un pie adentro de la nave esta mujer. A ver, algún hombre que se anime. Bueno, vení vos, Moni. Venga, después algún hombre. No. ¿Tienes un Esto es lo que estamos midiendo, promedio humano, y miren cómo varía el promedio en ustedes. Vamos a Mónica de vuelta. Acá. Ahí está, ahí empieza, mira, con fuerza. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 132, 133, 132, 132. Muy bien, ¿no? Muy bien. 98 en el campo hace algunos años. ¿Ves? Es el proceso de vibración en aumento que tiene la gran mayoría del grupo. Porque a medida que vos seguís orando y meditando, y la pandemia, si bien fue una desgracia para el mundo, pero sirvió muchísimo para las transmisiones. Entonces, ha servido para las transmisiones por ahí, de la oscuridad y de la luz, porque ese equilibrio sigue existiendo.
Entonces, muchísima gente que de pronto, por lo que sea, porque tenías que cuidar tu casa, como ahora cuánto el internet no viene, porque tienen gente mayor a cuidado, lo que sea, hay personas que no, o otro que está en el interior o el exterior, pero todos están recibiendo este tipo de transmisión hace 2 años y medio, participando de las meditaciones hace 2 años y medio. Y miren cómo es que estos seres, nuestros hermanos mayores, nos dieron de entrada como si fuera una especie de indicación. Cuando veíamos las primeras naves, todos decíamos, qué maravilla, me gustaría ir a dar una vuelta, salir, que nos levanten, lo que sea. Pero en realidad ellos lo que estaban dando era mostrándose para que nosotros veamos que era algo real, que no era mentalmente, o sea, todo lo que es mental, cuando uno ve en una meditación, ves algo, nosotros no tiene importancia. O sea, tiene importancia para lo individual, es como cuando alguien me manda una foto donde hay un rebote y en el rebote aparece algo que puede ser, ¿entendés? Entonces, más allá de lo técnico, lo importante es si vos no lo buscaste. Porque si vos te pasás mirando a ver dónde hay un reflejo para sacar una foto, eso no sirve. Pero si vos por sensibilidad, intuición, lo que sea, decís, ay, ponete allá, pum, sacate la foto y aparece algo, ahí ya la historia cambia. ¿Me entendés? Entonces, estas transmisiones que ellos nos dan, siempre estuvo orientada a que trabajemos el plano energético, vibratorio, espiritual, a través de 2 sostén. Un sostén es la meditación crística solar y el otro la oración, en este caso del rosario. ¿Por qué del rosario? Porque no vivimos en la India. Si no, estaríamos con otros mantras o con lo que sea, y acá, teniendo la capacidad de poder, a través del rosario, conectarnos con la fuente de todo lo creado, y además tenemos lo otro, que es la meditación y los mantras. Entonces estamos en una posición realmente ventajosa. Por eso se produce ese aumento de la vibración, donde hay mucha gente que ha subido enormemente el rango vibratorio. ¿De acuerdo? Entonces, este punto que hacía referencia de 45.000 ciclos de movimiento atómico por segundo, tiene una importancia relativa, porque este es el conjunto general de la humanidad. ¿Qué es lo que produce el aumento de la vibración? ¿Por qué nos pidieron que crezcamos y evolucionemos? ¿Por qué nos dan enseñanzas éticas, morales y espirituales? Porque ellos, ¿qué querían? Que nosotros activemos ¿qué? Lo que se llama pineal o tercer ojo. Porque esto es lo que cuando se genera la creación adámica, bloquean. Lo tienen que bloquear. Por eso dicen que Adán perdió su belleza y Eva, porque y se les prohibió el ingreso al huerto del Edén, donde estaba algo extraordinario, porque no teníamos la capacidad de discernir entre el bien y el mal. Entonces, generaron una nubilación en la pineal. Eso impide que a través de la mente y el deseo podamos actuar sobre la materia, porque no tenemos discernimiento entre el bien y el mal. Entonces, ¿qué es lo que hace el aumento de la vibración? Hace que esta glándula se desplasmatice y cada vez tenga mayor apertura. Entonces, una mente armónica, una mente en paz espiritual, la enseñanza de perdonar 70 veces 7. Veníamos de una enseñanza de la Mech, que era una enseñanza cruel, dura, barbárica si te descuidas, a una enseñanza del ojo por ojo. Y luego viene el jefe para decir, perdone 70 veces 7. ¿Cómo es esto? ¿Por qué? Porque cósmicamente no te pueden activar la desplasmatización de la pineal si vos seguís teniendo odio en tu mente y en tu corazón, porque obrarías en base a ese odio. ¿Por qué Jesús habló del perdón? Porque si vos no perdonás, queda algo guardado y puede saltar
la bioenergía tuya en contra de algo o de alguien. Porque es verdad que existe esa posibilidad. El mal existe. Una de las condiciones de engaño a la humanidad es hacernos creer que el mal no existe. El mal existe. Que puede estar accionado, porque nosotros si queremos decir el mal, y que vamos a ver un bicho raro con una cola, un tridente y los cuernitos, no. El mal está en la humanidad, actuando por medio del mal, o el bien. Y después hay energías que se acoplan a ese mal o a ese bien. Por eso hay servidores de la luz y servidores de la oscuridad. Siempre es un principio de equilibrio. Porque la luz es poderosa, porque disuelve la oscuridad, toda oscuridad. Donde hay oscuridad en una habitación, la más tenue resplandor disipa la oscuridad, el más débil de los resplandores. Pero en el plano espiritual, aún donde hay maldad, la más mínima bondad y espiritualidad inhibe a esa maldad en actuar. Entonces la maldad que trata de hacer, hacerte tener miedo, por eso te tienen que mostrar que te hicieron tal cosa para que vos veas, porque si vos no te das ni enterada, no te hace nada. Entonces, ¿quién abre la puerta al mal? Nosotros por el miedo. ¿Qué hacen cuando te hacen un trabajo? Te mandan a avisar, ¿viste? Porque si no te avisan no pasa nada. Y si te avisan, pero te pasa uno de ellos, te sale por el otro, no te hace nada. Porque tu escudo de energía puede protegerse de todo mal. Porque generalmente esos bichos negros no tienen potencial, tienen maldad. Y se le acoplan entidades por esa maldad. Pero esas entidades tienen limitación también. Igual este es otro punto para hablar en otro día. La cuestión que esta pineal, la glándula, se va desplasmatizando de a poco, no totalmente, pero se va desplasmatizando. Eso aumenta la vibración. Al aumentar la vibración, ¿qué es lo que ocurre? La persona tiene más capacidades extrasensoriales, tiene más intuición, empieza a percibir, tiene como algo interno que le dice esto sí, esto no. Puede tener sueños proféticos, puede ver cosas que van a ocurrir, puede tener sueños donde ve esas cosas que van a ocurrir a futuro. Porque se van activando todo lo que son las percepciones extrasensoriales, cuatro y quinto dimensionales, que son las percepciones que van más allá incluso del tiempo. ¿Por qué? Cuando vos tenés, ejemplo, una precognición, percibís algo, pero te queda grabada en la supraconsciencia. Te despertaste, alguien te dice, ¿soñaste algo? No, no soñé nada. Pero en realidad habías tenido una precognición onírica que quedó grabada no en el plano de la conciencia, que te levantaste y no te acordabas. Como a veces pasa, que te viene algo muy bueno en un sueño y al rato te lo olvidaste, porque también puede pasar por ese otro lado. Pero cuando es en precognición, ¿qué ocurre? Llegás a vivir determinado hecho y sentís que eso ya lo viviste antes. Y eso es lo que yo llamo recuerdo del futuro, que sería percibir algo que crees haberlo vivido, pero en realidad fue captado a través del plano onírico y guardado en la supraconsciencia. Cuando vos nacés ya con cierta capacidad, de pronto no nacés con 40.000 o 50.000 ciclos, sino nacés con un poco más que eso. Hoy en día, los chicos, los bebés que nacen, cuando son de padres que se llaman de linaje índigo, cristal o diamante. Diamante es difícil porque son mucho más jóvenes, pero índigo la mayoría. Cuando uno dice índigo, yo creo que acá todos somos índigos, como mínimo. ¿Entendés? Porque ya hemos nacido de una generación que venía de un arrastre. ¿Entendés? Pero los hijos de ustedes, o los nietos que nazcan de los hijos de ustedes, esos son diamantes. El diamante no baja de los 140.000 ciclos. Esos chicos cuando ya nacen son distintos. Nacen en parte sabiendo, percibiendo todo. Esos chiquitos a los 2 o 3 años, anda, te dice tu hermano, no traiga los caramelos ahora porque los va a ver y después los va a comer. Vos entonces que se los guardás, pero bajo 5 llaves,
lo llevaste. Y te ve, te agarra y te dice, dame los caramelos. Porque son así. No le podía ocultar nada. Le das un equipo electrónico, estos chicos de 2 o 3 años, mi nieto, cuando era chiquito, me desarmaba los celulares, ¿viste? Me lo desconfiguraba. Yo tenía que llamar a mi hijo más grande para pedirle, mirá, me desconfiguró el celular, arreglámelo. ¿Entendés? Porque ya tiene una capacidad, eso es fenomenal. Entonces, eso nace ya así. Quiere decir que hay una parte de la humanidad que por ahí no tiene esa vibración alta, 40, 50 mil ciclos, pero ¿qué son? Son gente buena, gente amorosa, gente que no le hace mal a nadie, que vive, que es muy humilde, puede ser muy humilde, vive y trabaja todo lo que puede, ayuda, está con su familia luchándola, pero tiene una vibración baja, no hace mal a nadie. Entonces, cuando sean los cambios planetarios, esas personas, a lo mejor va a un grupo evangélico, ¿me entienden? Y se reúne o va a una iglesia o no va a ningún lado, se junta en un lugar para darle comer a los que no tienen. Está bien, y va y hace 2 o 3 horitas, cocina, pela papa, ayuda. Entonces está sirviendo a la humanidad y al prójimo. Pero no sabe nada de esto. Y supongamos que a un grupo evangélico. Entonces, hay muchos grupos evangélicos que hoy están planteando que estamos en el final de los tiempos, que estamos en el apocalipsis, que no sé qué, que no sé cuánto, que ya viene Jesús en las nubes para el rapto bueno, ¿no es cierto? Por eso le llaman así. Entonces, bueno, esa persona por ahí dice aleluya, aleluya, que venga pronto, bárbaro. Pero cuando le plantean o ven o alguien habla en algún lugar del tema de los seres extraterrestres, para ellos, ¿qué son? Demonios. Ellos creen que son demonios. ¿Entendés? Que toda la cosa de la nueva era, o de que ustedes, yo que sé, hagan el tarot, o lo que sea, son demonios para ellos, ¿viste? Hasta en cierta medida, en una época, la Iglesia Católica con el yoga. Sí. ¿Ustedes se acuerdan cuando Krashinsky? Porque Krashinsky era lo que sería el jefe de la sección para la doctrina de la fe, que era la antigua Santa Inquisición con un nombre moderno. ¿Y qué hizo él en el poco tiempo que estuvo? A todos los grupos que eran de yoga los catalogó como cuasi sectas demoníacas. Y hubo persecución hasta para Indra Devi, para el que estaba acá en Argentina que hacía yoga, Percival, creo que era uno de ellos. ¿Te acuerdas cuando tuvo problemas? Le hicieron lío a periodistas que hablaban de temas espirituales, ejemplo Mariquita Gallegos. ¿Entiendes? Hubo en todas partes persecución. Entonces imaginen que hoy cambió eso. Cambió porque Krashinsky se va y lo pone a Bergoglio, que entra diciendo que era el Papa del fin del mundo y que Dios no es un spray, que Dios es algo que existe y físico. Entonces como que mandó un cimbronazo de entrada en la iglesia y después bajó un poquito el cambio. Porque si seguía con esa tónica, no sabemos cómo terminaba. La cosa es que imaginen a esos sectores, que son gente buena, espiritual, armónica, piadosa, etcétera, cuando venga el proceso que sí existe de ayuda a la humanidad, de rescate, arrebato o como lo llamen. ¿Qué pasa cuando esa gente, ya sea en una congregación, todos juntos, y va a haber muchos que van a ser tomados y otros van a ser dejados? Entonces vean que aparece una nave, un platillo volador con un haz de luz que lo levanta. Si ellos creen que son demonios. Tienen que generar como lo que se llama una obnubilación. La obnubilación es distinto a estar dormido. Porque la obnubilación vas a estar en un estado de semiconciencia básica, mínima. Pero no vas a caminar, nada, sino que vas a ser levantada o levantado en ese estado. Pongámosle que eso ocurre, que en una determinada congregación, ejemplo, la iglesia evangélica que hay en Capilla, que está ahí cerca de donde está ¿cómo se llama? La panadería, el Hotel Roma, toda la vuelta ahí hay
un grupo evangélico. Son poquitos, se reúnen, va. Pongámosle que todos, ese grupo lo levantan a todos. Pero no sabe nada de esto. Pongámosle que los cuasi duermen, como dijo Edith. Ni siquiera obnubilados, sino cuasi dormidos. Cuando los empiezan a hacer levantar el estado de conciencia, ¿qué creen? ¿Que va a poder aparecer Astar Gerán, Adonis, uno de esos seres, o cualquier otro, ante ellos? Imposible. Se mueren de un infarto ahí mismo. Entonces tiene que haber algo que sea como una especie de nexo entre estos humanos que son mayoría y estos hermanos mayores que son los que van a hacer el rescate. Entonces, ¿qué han hecho ellos? La jerarquía intergaláctica y espiritual empezó un proceso de crear un estado de conciencia con la humanidad en el sentido general y masivo, primero, como para que la humanidad sepa que no nos viene a invadir, dominar, comer, esclavizar, que es un poquito lo que se planteaba el argumento, digamos, generalizado de entrada. El segundo punto, determinados seres humanos que tenían ciertas capacidades perceptivas o que ya al nacer tenían cierto rango vibratorio un poco más alto que el promedio, les pasó esto. Recuerden, momentos de los 3, 4 años hasta los 10, 12, las cosas que vivieron, experiencias que tuvieron ustedes, de sentir que no estaban solos, que los tocaban, que veían algo, que había un ser que se les aparecía. La gran mayoría tuvimos eso, ¿me entienden? Porque ellos nos identifican a nosotros, no por el nombre, sino por el rango de luz que emitimos. Ellos no miran el aspecto. ¿Por qué? Supongamos, ¿ustedes creen que la misma vibración que emite una persona que odia, que ha matado, que ha violado, que ha hecho sufrir a los demás, ¿ustedes creen que tiene la misma vibración que una persona que ayuda, que ha dado amor, que ha ayudado al prójimo, que ha curado heridas del que sufre? No tiene la misma vibración, ni en frecuencia ni en el rango vibratorio. Lo que sí hay personas oscuras, que por ahí la vibración es 60, 70.000 ciclos. Entonces cuando vos te acercás a esas personas, sentís como algo raro, no agradable. Sí, como un rechazo, porque algo emite, pero lo que emite es malo. Claro, hay algo que no te sirve. Entonces esas personas, estoy hablando de aquellos que están trabajando dentro de los planos energéticos, por ahí se pueden vestir de túnica blanca. ¿Me entienden? Pero en realidad lo que emiten es algo muy oscuro, muy denso. Y la persona que tiene poca vibración lo absorbe, porque no tiene defensa. Entonces van generando como victimizarla, como esclavizar energéticamente, porque vos podés esclavizar energéticamente. Un pastor que trabaje mal puede generar esclavitud espiritual a través del miedo. Y hay pseudo iglesias que hacen eso. Te inculcan que si vos no estás con ellos y haciendo lo que ellos dicen, el demonio te va a tomar, te va a destruir y te va a hacer que pierdas todo lo que tenés. La mayoría. ¿Entendés? Entonces, cuando te van generando eso, vos podés estar como arraigada por el miedo. Por más que haya cosas que te dicen que hagas que vos no querés hacer. Los ritos, como los Umbanda. Hay gente que entra porque va al templo, porque alguien le dijo, no, anda a verlo al padre porque te va a ayudar, porque vos ponés una persona que te hizo un mal, que no sé qué, para que no se te acerque, anda a verlo. Entonces cuando vos llegás, vos ves a la Madre María, a la Virgen no sé qué, al Santo no sé cuánto, al Cristo morado, y bueno, será algo bueno, decimos. ¿Viste? Entonces el tipo empieza, pero te empieza a manejar energías que son de la oscuridad. Entonces la persona empieza a entrar en esa temática. Y cada vez entra más. Cuando vos te querés ir, te empiezan a apretar por el miedo.
y te toman por el temor. Entonces hay muchas formas en donde el mal puede actuar, pero hay una que identifica el mal sí o sí. Hay dos factores, no uno. El primer factor, que es uno de los capítulos del libro nuevo, que es por los frutos lo conoceréis. Porque con el tiempo el mal saca la hilacha. ¿Entendés? Con el tiempo vos no vas a ver monjes negros viejos. No, porque el mal los autodestruye. Entonces con el tiempo hay ciertas cosas que se van como derrumbando, pero cuando se derrumban hacen daño. Porque para personas que habían depositado su fe en eso, es como que se le cae el castillo de naipes. Por otro lado, hay un factor que tiene que ver con cada uno de nosotros. Tenemos que tener siempre discernimiento, porque el discernimiento es como una especie de clave que nos va a tener ese olfato que nos hace darnos cuenta, ese discernimiento, esa sensibilidad por la cual podemos captar o sentir determinadas vibraciones. Cuando planteamos los servidores de la luz, toda la actividad que se hace es una actividad que la suma de esas actividades hace que a ustedes, cuando los ve un familiar que hacía 3 meses o 6 que no los veía, les dice, qué bien que está, qué linda se te ve, qué joven que está, pero vos no envejecés nunca. O sea, los ven mejor. ¿Por qué los ven mejor? Porque esta vibración ya no es de 45.000. Ustedes nacieron con más, pero esta vibración está arriba de los 80, de los 90, de los 100.000 ciclos tranquilamente. Y si han empezado a trabajar en el plano de la meditación, en el plano solo de estar los sábados, ustedes conectados de su casa escuchando esto, o el domingo, o el sábado de la noche cuando volvieron del cine, o el lunes cuando ya los chicos fueron a la escuela, o terminaste tu actividad y te lo pones a ver, ¿en dónde ingresás? Ingresás a la energía esta. Porque esta energía no es que termina acá. Esta energía perdura años y años y años y va a perdurar en la historia. Porque algún día estos temas van a ser estudios de las generaciones futuras. ¿Cómo es que la humanidad empezó a entender este proceso de evolución que es distinto, que es ascendente? Entonces esa energía va a perdurar. Pero en ustedes esa energía no solo perdura, sino que es acumulativa. Y al ser acumulativa, esa vibración inicial, porque cuando ingresaron, estaban en una vibración ya medianamente alta, porque no es que vieron luz y entré, sino que alguien le dijo, mirá, que alguien habla de este tema, a mí me gusta este tema, ya te gusta este tema. Porque yo una vez vi, ya alguna vez viste. Entonces había algo. Cuando vos llegaste con eso que había y empezaste a hacer una actividad que está también direccionada cósmicamente, ¿qué es lo que pasó? La energía radiante empezó a irradiar tu cuerpo. Cada día, cada minuto, cada mes, cada año, irradió tu cuerpo. Y ya tu vibración no es de 80, 90, 100, sino 120, 140 o más ciclos de movimiento atómico por segundo. Y cuando esto comenzó, cuando se da la transmisión sobre la vibración, el rango vibratorio, también ¿qué se dijo? Que en el lugar donde nosotros transmitamos esto, lo mismo que yo les digo a ustedes en las meditaciones los sábados, la Federación Galáctica coloca una nave en lo alto y irradia el lugar con un promedio vibratorio por encima del promedio del salón. ¿Y yo cuánto medí promedio hoy? Más de 120. Están irradiando ahora con 150.000 ciclos más. Ahora. Y es eso lo que ustedes están sintiendo. Entonces, eso nos están ayudando. Porque necesitan que aumentemos la vibración. Hace 25 años, cuando se hizo esas reuniones, que no había que transmitir más a nadie, ¿saben cuánto era el rango vibratorio para la ascensión a la nave a nivel, digamos, consciente? Estaba en los 95.000 ciclos. Fíjate. Pero cuanto pasó el tiempo, más es la vibración que se requiere.
Hay personas que quedaron con esos 90.000 ciclos, porque no siguieron el proceso evolutivo. Entonces, hoy en día, 120.000 ciclos es la base. ¿Para qué? Para cuando se produzca la ayuda a la humanidad, la elevación sea consciente. Entonces, mientras que vas a elevar incluso a tu tía, o a tu tío, o a tu primo, porque es merecedor, no porque es primo tuyo. Pero lo van a levantar dormido, o semiconsciente. Porque él le gusta todo, pero nada de esto entiende. Entonces, cuando sea la ayuda, va a ser una ayuda direccionada, y va a ser ayudado de acuerdo a esa capacidad que pueda tener esa persona en ese momento. Pero requieren que aquellos que son elevados conscientemente tengan el rango vibratorio suficiente como para poder ser en ese momento el nexo entre el cielo y la tierra, entre ellos y los seres humanos que van a ser rescatados en las naves, cumpliendo lo profetizado. ¿Cuál fue la promesa profética? ¿Al caso no hay una promesa profética en el Antiguo Testamento donde Yahvé elevará a su pueblo? ¿Al caso no hay una promesa a nivel de Jesús de Nazaret, el Cristo, cuando dice que enviará con sus ángeles con gran voz de trompeta, vibración, a elegir a los escogidos de un punto al otro de la tierra? No habló de rescate ahí. Cuando los mensajes marianos no habla de la elevación de la Legión de María, cuando la distinta cultura de la tierra no hablan de la elevación de los pueblos antiguos y el rescate, sí. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en este tiempo? Lo que fue profetizado que iba a pasar, que habrá guerras y rumores de guerra, que las potencias de los cielos serán conmovidas, que habrá pestes, enfermedades, que las potencias de los cielos serán conmovidas. Todo está ocurriendo. Sin embargo, la gran parte de la humanidad ni se da por enterada o no alcanza a comprender qué es lo que está pasando. ¿Puedo preguntar? Bueno, si no hay más remedio, No tenía más remedio. Si no, pregunte. hablo. Estaba diciendo de la vibración, de la meditación. Agua. Y quiero que comente qué diferencia hay con el rosario, porque tocaste la parte de meditación y los que hacen rosario, que no están en esto tampoco, de la meditación. Pero no sé si la va a pasar. El rosario Sí. tiene lo siguiente. Cuando hablamos de la energía suprema, que se llama, podemos decir Dios como energía suprema, pero alguien me podría preguntar, ¿cuál Dios? Porque la humanidad tiene muchos dioses. Está el Dios de los judíos, de los cristianos, el Dios de los musulmanes, y cada uno tiene su Dios. Pero en realidad, el concepto de Dios que ellos dan es que Dios es todo lo que es. Que ellos, estos seres, a pesar de su altísima evolución, no pueden llegar a comprender la totalidad del concepto de Dios, sino que ven las manifestaciones de Él en todas las formas de vida. Entonces, ¿qué es lo que mantiene este orden a nivel cósmico? ¿Qué mantiene al planeta girando, a la luna girando alrededor de la Tierra, al Sol y los planetas girando alrededor del Sol en un tiempo determinado? Porque no es que la Tierra gira una vez en 365 días y la otra en 500. ¿Qué mantiene ese orden? ¿Qué mantiene el Sol con las demás estrellas? Todo en orden, en armonía. ¿Qué lo mantiene? Hay algo que lo mantiene. Y dentro de ese algo, porque nosotros estamos inmersos en esa fuerza que mueve todo eso. Sin embargo, aún dentro de esa fuerza, no estamos estáticos. Podemos movernos, podemos salir al espacio. Quiere decir que podemos, aún siendo una fuerza tan poderosa, actuar sobre esa fuerza. Entonces,
Cuando vos entras en oración profunda y de corazón, entras en resonancia con la fuente de todo lo creado y entras en vibración con esa fuerza. Esa fuerza es la que hace los llamados milagros, porque puede recambiar las células y materializar células sanas, y es lo que hoy llamamos milagro. Entonces, el rezo produce esa fuerza y esa energía que puede generar milagros. La meditación tiene más que ver con el aspecto del equilibrio mente, cuerpo, alma y espíritu. Entonces, ambas son equiparativas. Vos podés ser una fervorosa persona que ora, pero nunca meditaste. Entonces, tu frecuencia de energía es muy buena, muy alta y maravillosa. Pero la persona que ora y medita, esa frecuencia aumenta mucho más y es aún más maravillosa. Entonces, no es que haya diferencia en menos, sino en más. La meditación crística solar es la otra clave, porque como me la dieron a mí, se la dieron a otros en el mundo. Entonces, cuando vos generás esa visualización, más te unís a la energía del todo lo creado, pueden ocurrir verdaderos milagros. El milagro no va en contradicción de las leyes del universo, va en contradicción de lo que conocemos de esas leyes. O sea que un milagro actúa sobre la materia. ¿Hay diferencia entre una célula sana y una célula enferma? Sí. Energéticamente puede ser detectada. Un sensor como el que hoy estuve mostrando detecta una vibración anómala en un determinado lado. La meditación y la oración aceleran procesos curativos, ¿tá? De cualquier índole, como el que tuvo María de los Ángeles. Pero le explicaba a Dani cuando llegó que en la Universidad de Sao Paulo, Barbosa Marcondes, que ya debe haber fallecido porque era bastante más grande que yo, en la Botica del Ángel, nos reuníamos una vez cada mes, se hacía así un seminario que duraba 2 días, y él venía y traía de pronto casos. Fíjense cómo cambió mi vida, ¿no? De estar orientado hacia eso y estoy orientado hacia otra cosa. Pero no es que no experimenté lo otro para poder transmitirle que el otro existe. Porque si yo no hubiera experimentado eso, hablaría de oído. O porque lo leí. Entonces no lo leí, lo viví, lo experimenté. 2 cosas. Una vez Barbosa Marcondes trae una radiografía de un caso, de un accidente de una persona cuya clavícula había salido quebrada y salido incrustada al punto que no lo podían operar porque era un riesgo de muerte total, y él con el grupo que él tenía en Sao Paulo lo habían puesto en visualización para hacer que ingrese eso al cuerpo y restaurarlo. Bueno, en cuestión de 20 días se restauró. Y actuamos nosotros también desde acá, el grupo que él tenía en Argentina, en Buenos Aires, visualizando esa radiografía, y esa persona no es que se quedó quietita así, sino que los médicos trataban de hacerlo pero sin operar, y se fue metiendo, una aceleración que en 20 días volvió, porque después una vez que sale del lugar crítico, lo acomodaron, fíjate. Y la otra fue una proyección del tiempo, con una moneda que había sido encontrada, hallada en un lugar en Egipto. Entonces él había podido traer esa moneda y sin decir nada. A todos los que estamos allí nos hizo colocar la moneda acá, primero en un estado de introspección con la moneda acá, y decir de dónde había salido la moneda. Entonces cuando la moneda la pasábamos, ¿no? Cuando terminó cada uno de nosotros dijo, y yo tengo en la mente acá lo que veo, pongo la moneda acá, yo veo un lugar oscuro con paredes de piedra, veo como una mesa de piedra grande y muchos artefactos y objetos y monedas allí. Y que no era acá, nada más. Yo no vi que era Egipto porque no vi jeroglíficos. Y bueno, de todos los que estábamos ahí, el único que acertó de dónde había sido sacar la moneda fui yo, que fui de un
lugar de excavación que se había encontrado y él, por medio de unos arqueólogos, había podido comprar esa moneda que era real y era legítima. Y en la Universidad del Salvador, con ya pasados los años, con Novillo Paulí, jesuita, que también ahí estudié parapsicología, en una se hace todo un experimento sobre energía colocando las manos, cómo se disminuye el peso de la persona colocando las manos por arriba sin tocar, que es anulando el gravitón. Entonces, todas estas cosas que parecen a veces, para el que no sabe de esto, ciencia ficción, son absolutas realidades. Ellos han ido activando de a poco nuestra bioenergía para que nosotros aumentemos un potencial a nivel biológico, mayor vibración, a nivel espiritual, mayor exaltación de lo espiritual, y que eso nos conlleve al aumento de la vibración. Porque con 120.000 ciclos o arriba, llegado el momento de los cambios planetarios, de pronto vos vas a estar en supongamos, vamos a decir acá, estás en otra sala, en otro lugar, y si hay una teletransportación, de pronto estás y ya no estás más. Estás en tu casa. Y de pronto, porque puede ocurrir, no digo que sea un caso de acá, pero estás en tu casa y estás en la cama y estás con tu marido. Y de pronto vos sos desmaterializado y tu marido queda. Alguna va a decir, pues por fin. ¿No es cierto? No va a faltar quien lo diga, espero que no sea por acá. Pero ¿Qué miraste para allá? No, digo, bueno, porque dice claramente las escrituras que estando dos en una cama, uno será tomado y el otro será dejado. ¿Me entienden? Estando dos en una cama, uno será tomado y uno será dejado. Estando dos en un molino, ¿qué están haciendo en el molino? Trabajando. Entonces, están dos trabajando en un mismo lugar. Uno es tomado y el otro es dejado. ¿Por qué es eso? Porque hay una cuestión de merecimiento fundamental, pero también hay una cuestión de la memoria genética que ustedes acumulen. Porque este aumento de vibración por el cual ya nacen, es más difícil una persona con el mínimo que llega a los 120, o sea, tendría que ser casi un monje tibetano. Estar en los monasterios, dedicar 40 años de su vida para saltar de los 40 a los 120.000 ciclos. Nosotros arrancamos muy arriba. O sea, yo de chico tenía la percepción extrasensorial activada. Podía ver lo que pasaba, podía saber, estaba jugando al fútbol y sabía que una tía venía a casa y vino con un paquete y con una torta. Y yo salía de la plaza, cruzaba el Libertador y me iba a comer la torta. Pero lo veía en mi cabeza, estaba jugando al fútbol. ¿Me entienden? Estábamos, no sé, mil cosas. Yo era menor pero grandote. Entonces en el barrio mío, vivía en el Bajo, en un convento. No, yo vivía en la portería de mi papá, pero abajo, por Libertador, entre lo que es Ayacucho y Callao, había conventillos. Entonces el conventillo era un lugar que ahí de noche no pasaba nadie, ¿viste? Pero nosotros en el barrio éramos todos amigos. Y me acuerdo que me dice, mira, mañana vamos a ir al hipódromo. ¿Querés venir? Y pero yo soy menor, ¿cómo voy a entrar? No, pero vos entrabas. Vení con nosotros, vos entrabas, ¿viste? Todos los vagos, todas fieritas eran, ¿viste? Y esa noche, ¿viste? La emoción que al otro empezó, iba a jugar, no tenía ni centavo, ¿viste? No importa, iba a ir. Me veo, ¿saben qué es lo que veo? Yo veo. ¿Alguien conoce el hipódromo de Palermo? Acá son todos timberos, ¿no? La mayoría conoce. No sé ahora si cambió, porque creo que fui esa vez y una o dos más. Un lugar así muy, muy ancho y después una escalinata. Subía a la escalinata y veía una pista. Y en la pista veía caballos que venían corriendo. Y uno de esos caballos que venía corriendo era un caballo de color medio blanco, gris claro, blanco. Y tenía un número
creo que era el número 9, algo así. Yo veo eso. Al otro día voy al hipódromo, entrando y veo mi sueño. Ese lugar, y veo la escalinata y la cosa, y veo el caballo ese ahí. Pero en el sueño, esa fue una escena. La otra escena es que veo el caballo ese llegando a un lugar primero. Ese caballo 9. Cuando todos iban a jugar un favorito, ¿viste? ¿No? Yo digo, ¿y el 9? ¿Dónde está? Y le pido a uno que me dé un peso, no sé, para jugar un peso. ¿No? Y me dice 9. ¿Qué es? Entonces fija y se llama Aladino. Aladino, no me olvido más por eso, ¿viste? Bueno, entonces cuando voy a la boletería había unas colas, pero eran terribles, ¿viste? Y me pongo en la cola y había una ventanilla vacía, me acerco, era la del 9, no había nadie. Y cuando estoy para comprar un boleto al 9, había un tano que estaba al lado, que era del barrio, pipa, bastón, ¿qué pachera ahí de tanto? ¿A qué va a jugar ese matumbo? Me dice, va a jugar este que es favorito. No, pero no, vos vas a jugar no, viste, hablándome a lo tal. Entonces le digo, dame y yo te voy. Me le di la moneda y no le jugué a la Bueno, no, porque no era para vos. que no era para mí. Bueno, cuando vemos la carrera, vienen todos los caballos, doblan una curva y cuando doblan la curva se caen. Uno, no sé qué pasó, tropezó y Aladino venía solo, era un burro, ¿viste? Venía atrás de todo, ¿sabes qué? Nos pasó así a todos, ¿viste? Y claro, los otros caballos, unos que quedaron medio ahí parados, que volvieron a arrancar, el Aladino iba solo, pasó. Pero los otros, cuando estaban ya por alcanzarlo, cuando veo, yo no veo uno, yo veo varios, ¿entendés? Pero cuando en la primera escena veo el 9 Aladino, que era Aladino, yo no veo el nombre, el número. Y después lo veo a él que gana. Y yo dije, no, despreocúpense que ganó el 9. Y el Tano lo miro así, ¿sabes cómo se hizo el Tano? ¿Viste? Y ganó el Tano. Vos sabés que no alcanzaron los números, y ganó el Aladino este. No alcanzaron los números para poner, tuvieron que escribirlo con tiza. Entonces, fíjate cómo la percepción es esa que se pueden dar. Y yo tuve de chico, en la escuela primaria, mi profesor Canevaro, que me dijo que yo nunca iba a hablar ante la gente porque no sabía leer, ¿sabe qué hacía con el pelado? Esto era en la primaria. Cuando pasaba lista, mi apellido, yo lo miraba fijo y le hacía saltear mi apellido. Entonces salteé, después contaba y siempre le faltaba uno, y volvía de vuelta, ¿viste? ¿A quién no nombré, viste? Entonces levantaba. Y eso se lo hice muchas veces, viste, jodiendo, viste. Después ya ni me nombraba. Pero bueno, esas percepciones las tuve de que nací. Por eso, cuando tenía 4 años más o menos, mi mamá iba a limpiar unos departamentos y yo tenía que ir a no sé, un lugar que nos llevaban en un micro de la escuela Carlos Pellegrini, ahí en Barrio Norte. Y mi mamá me lleva al jardín de infantes y me deja ahí en el micro que nos iba a llevar, porque los chicos entraban más tarde. Y entro al micro, abren la puerta del micro, me hacen entrar, estaba estacionado frente a la escuela, cierran, yo me quedo solo adentro y me pongo contra la ventanilla y la veo ya que se va. Me pongo a llorar. Y ahí viene la primera vez la voz de Maya que me dice, no llores, la vas a volver a ver. Y me tranquiliza. Fíjate. Quiere decir que si eso a mí me hizo todo cuando lo cuento, si a mí me pasa a los 4 años, ¿por qué me dice la vas a volver a ver? Porque ella muere cuando yo era muy chico, fíjate vos, ¿no? La vas a volver a ver. Y a los 4 años, a los 8, 9, la nave de Bariloche, que viene adelante de 200 chicos, y yo sentado ahí, mi hermano al lado. Cuando la nave viene, todos corriendo, la nave se queda arriba, empieza a irradiar un haz de luz. Yo me levanto, me voy para allá, todos se habían ido. Y uno que era el que cuidaba la carpa,
Cuando le dice a mi hermano que yo estaba en el lago, viene corriendo y cuando yo estoy yendo al bosque donde bajó la nave, me carga el hombro y me lleva a la carpa. Empiezo a ver las esferas en mi habitación, que aparecen. Esas esferas me muestran una ciudad, primero un ruido. El ruido era como piedra sobre piedra, como si fuera algo que va, imaginan una piedra que gira sobre otras piedras. Yo lo sentí ese ruido una vez en Córdoba estando con ella, estábamos en una carpa, porque ahí en el campo no había nada, teníamos una carpa. Y estábamos en la carpa y de pronto empezamos a sentir como un bramido que venía de abajo de la tierra. Era como un camión grandísimo subiendo la cuesta del camino. Y venía, pasa por abajo nuestro y desapareció. Y era un temblor. Fíjate, que yo no sabía lo que era. Bueno, eso es lo que yo sentía, o lo que percibo en esa especie de sueño, visión, lo que haya sido. Y en la esfera veo como si fuera una oficina con libros y yo sentado en un escritorio, como si fuera acá, pero no hay libro atrás, y pelo corto y bigote, que no tenía cuando era chico. Así que cada vez que me corto el pelo, estén atentos, porque encima temblaba todo y salía corriendo por una escalera. Fíjate, salía corriendo por una escalera. Iba a un lugar que había una plaza grande. Acá la plaza grande que hay es la de la Facultad de Medicina. Y cuando estábamos en Montevideo 68 era Congreso. Cuando estábamos en desarrollo, siempre hubo, estábamos cerca de la plaza. Entonces es como que desde muy chico me muestran ese momento. Y posteriormente comienzan a venir las experiencias y el contacto. Pero la transmisión de la vibración es fundamental, porque este es el ABC de todo. Hay que llegar a esos 120.000 ciclos. Y cuando yo le hago una medición, como hice hoy, acuérdense ustedes, por eso no es que me voy a acordar de cada uno. Ella me acuerdo porque fue hace poco, fue en el campo, ¿no es cierto? Y no, vos no llegaste a 80.000, me parece. Parece que era un poquito menos, todavía a mí me pareció que vos tenías que tener más vibración. Pero a veces las cuestiones, si acá tenés 80, del campo tenés más. Porque si vos tenías 70 y pico en el campo, y no estabas bien, claro. Hay muchas cosas, factores a nivel personal, si vienen con problemas, algún tipo de alteración que nos esté perturbando. Todo es emocional, exactamente. Todo eso te afecta también la vibración. Entonces, bueno, este es el punto. Y el otro, porque esta es una breve introducción, ¿no es cierto? El otro tiene que ver con este aspecto. Cuando sea el momento de la teletransportación, hoy en día el promedio, yo calculo alrededor más o menos de 1.000 a 1.200 millones de personas que van a ser ayudadas. Pero hay una cifra que es la clave para todo esto, que son los 144.000 que originalmente eran los escogidos de todas las tribus de Israel. Pero cuando viene Jesús y universaliza el plan, en esa cifra entra todo el pueblo de Dios o el pueblo crístico, que incluye el judaísmo, el budismo, el hinduismo, pero que logren llegar a la vibración adecuada. Entonces, 144.000 personas, hoy en día 120.000 ciclos son levantados, teletransportados conscientes. ¿Qué van a hacer? Cuando se produzca la venida de las naves, ¿cuándo va a ocurrir eso? Eso va a ocurrir, ahí hay algo, pásame el bolso, que yo estuve analizando un poco por lo siguiente.
hay claves proféticas. Una de esas dice que cuando sea hollado el lugar santo, ese periodo de tiempo dura 45 días. Y esa es la gran tribulación. Pero, ¿cuándo es el inicio? Yo, en la conferencia anterior, Laura, ¿te acordás que te hice hacer una cuenta de si el inicio podía ser basado en cuando se decreta pandemia a esta enfermedad que enclaustró parte del mundo? Siempre dando la nota. Qué cosa. Bueno, es la confirmación, ¿viste? La confirmación. Pero en realidad no es ahí. Porque se plantea que sea desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio. Entonces, ¿cuándo fue que no se podía dar misas en las sinagogas, en los grandes templos? Pero hay una fecha, vos sabés que hay una fecha, y es el 27 de marzo del 2020, en donde el Papa ofició una misa en el Vaticano solo. Y esa puede ser la fecha de inicio de los días. Y los días tienen que ver con una clave que fue dada también a través de los hermanos mayores a los profetas. Y son 1290 días, desde el momento que se ha sacado el continuo sacrificio. 1290 días, lo cual son 3 años, son 1095 días, 6 meses, 180 días más 15. Entonces, si se toma el hecho de, ¿por qué digo esto? Porque Jesús plantea que en ti, Pedro, edificaré mi iglesia. Entonces, ¿dónde lo tenemos que tomar? ¿En el islamismo, el budismo o el judaísmo? Lo tenemos que tomar donde universaliza el plan, en donde Pedro cimienta la iglesia. Quiere decir que si lo tomamos desde el 27 de marzo del 2020, tenemos los 13 años al 27 de marzo del 2023. Pero tenemos los 6 meses, 27 de septiembre del 2023. Y allí tiene que ocurrir otro hecho, que está también en la misma profecía, que dice que sea hollado el lugar santo. Tiene que haber un atentado o algo muy trágico o en las sinagogas de Jerusalén o en el Vaticano. Cuando eso ocurra, de ahí son 45 días que dura la gran tribulación. Esto es simbólico, porque el día de la hora nadie lo sabe. Ahora, llegado ese momento, pongamos, ¿qué va a haber en el mundo? ¿Qué va a ocurrir? ¿Va a estar todo bárbaro? ¿Vamos a estar todo de fiesta? No. Vamos a estar en un mundo muy complicado. Muy complicado a nivel planetario y cuando sea el momento, estas naves van a generar una evacuación de una parte muy grande de la humanidad, que son merecedores de ser tenidos en cuenta. Pero esa humanidad tiene también miles, cientos de millones de personas que no están ni en medio de este tema. Nada, pero son merecedores. Entonces, como explicaba al principio, cuando se han elevado las naves, ¿qué va a ocurrir después? No pueden aparecer estos seres y decirle, mirá, acá ocurrió algo, te voy a explicar. No pueden. Entonces, ¿cómo se hace eso? De la siguiente forma. Cada uno de los 144.000 va a tener a su cargo 5.000, 6.000, 7.000, depende, 8.000 personas
en donde en lugares que van a ser muy amplios, ya sean las naves o sean los reductos subterráneos, van a estar ustedes, las personas que fueron elevadas en unas especies como si fueran camillas o tarimas. Yo las he visto porque me las han mostrado, son así, tienen como una concavidad y las personas están recostadas allí. Y en la parte de abajo tiene como un sostén, acá, ¿ven? Como un sostén para los pies. Pero no es que están paradas, están recostadas. Entonces, van a generar una energía, pongámosle de a 500, si bien les van a corresponder 5.000, 6.000, 8.000, las que sean, van a generar una energía vibratoria, a ustedes les van a clarificar todavía mucho más la conciencia, los seres que van a estar acompañando no van a ser, yo que sé, reptiloides, va a ser tipologías acordes, no van a estar en Japón, en China o en Corea, sino van a ser en determinadas áreas, incluso donde ustedes viven o conviven. Acá va a haber personas de sus propias familias que fueron obnubiladas y se le van a correr los velos. ¿Qué significa correr los velos? Que van a tener acceso a parte de la memoria evolutiva y van a comprender. Correr los velos es lo que ocurre cuando, después de la última cena, después de todo lo que pasa, cuando Jesús viene a despedirse, entonces los apóstoles tenían que salir a predicar y viene ¿qué? La lengüeta de fuego del Espíritu Santo, que es el eje de la meditación crística solar. El eje es el pedido de la descenso de la energía del Espíritu Santo. Entonces, esa energía vino y les clarificó todo y se fueron cada uno sin mediar palabra. Cuando esa energía baja, lo demás sobra. Entonces, a los 144.000, no solo les va a ser curada toda enfermedad, todo mal, todo problema que tengan es curado, sino que van a ser corridos los velos, que hacen que ahora solo podamos ver en apariencia. Ahí comprenderemos en su totalidad. Entonces, ustedes van a tener la misión de, a medida que van aumentando la vibración del lugar, van elevando la conciencia de a poco, y ustedes esto lo van a ir enderezando hasta que queden los lugares totalmente frente a donde ustedes están. Luego estas plataformas ingresan hacia abajo y quedan las personas así. Y ustedes van a hablar con ellos, no de a uno, sino explicando que se han cumplido las profecías, que Dios vino a asistir a la humanidad, que hemos sido ayudados, que el mundo está sufriendo ahora por las propias locuras de la humanidad, que ahora vamos a ser ayudados y protegidos. Estas personas también han sido curadas, paralíticos, ciegos, enfermedades tumorales terminales, todo. Todo el que esté acá está sano de toda enfermedad. Entonces, si ustedes multiplican 144.000, ponele por 8.000 o por 7.000, hagan la cuenta. Se da los 1.200, 1.100, 1.200 millones de personas que van a ser asistidas en todo el planeta. La asistencia es en todos los idiomas, en todas las razas. Incluso no solamente que estemos dentro de esta temática, porque hay seres humanos dentro de filosofías orientales que ellos tienen asimilado que la transmisión ha sido dada por las deidades. Entonces no van a tener tanta problemática como tenemos nosotros. Ellos ya lo dan por asentado. Entonces va a ser mucho más fácil para esos núcleos étnicos poder entender lo que pasó. Porque acá hubo un problema. No sé si hay tiempo para pasar todo lo que traje. Son 1:20. ¿A qué hora tengo que irme de acá? A las 8. ¿A las 8? ¿A las 8? Bueno, bajá, vamos a pasar todo. Vamos a pasar todo. Sí, porque hablas mucho. Y yo dije que hoy no iba a hablar. Es detective. Y eso que no te saque otro tema, porque si no sería.
Bueno, lo que estuvimos viendo hasta ahora, por eso yo decía que tengamos muy en cuenta la conferencia de la otra semana, del otro mes quiero decir, porque si no es como que queda muy falto de complementar. Ahora cuando ustedes empecemos a ver este material, van a entender por qué lo de los cambios planetarios, por qué es que se da, cómo fue la ayuda que ellos nos dieron, porque el desvío, por ejemplo, de los meteoritos que hubieran llevado a la gran tribulación hace mucho tiempo, o cuando aplacan la energía del Sol, lo cual hubiera llevado a la luz solar. ¿Me entienden? Ahora, las dos cuestiones, ¿qué son? Son cuestiones astrofísicas. Un halón solar es astrofísico. Si el halón solar genera movilidad de la nube de Oort y desplazamiento de asteroides, y viene el asteroide e impacta, es astrofísico. Las dos cosas que tenían que ver con los astrofísicos, ellos generaron estiramiento del tiempo. Desviaron el meteorito y después descomprimen el Sol. ¿Entienden? Acá tenemos lo que es el cinturón de Kuiper o nube de Oort, que está más afuera, el Sol, los planetas. Esto es astrofísica. Adelante. Pero yo les expliqué, incluso cuando di esta conferencia hace 2 años, que hay un movimiento de 14.325 años aproximado en ciclos, 28.750 años, en donde el Sol con todos los planetas hace un movimiento elíptico. Pero esto no es que lo hace una vez y chao. No, esto lo viene repitiendo desde hace millones y millones de años. Ahora, para que genere este movimiento elíptico es porque hay algo que sostiene gravitatoriamente el Sol, así como la Tierra gira alrededor del Sol, porque la Tierra no se va, sigue de largo, porque hay algo gravitatorio que mantiene a la Tierra generando ese movimiento. Bueno, el Sol, con todos los planetas, tiene este giro porque hay algo gravitatorio que está sosteniendo esto para que se produzca este movimiento elíptico. Ahora, cada vez que este movimiento elíptico pasa por el sector de la gravitación neurálgica, que es la que produce la sostenibilidad de este movimiento, que son estos 2 puntos marcados en rojo, genera un zarandeo de la nube de Oort y además produce como una especie de fuelle del Sol que se va comprimiendo mucha energía en el Sol. Adelante. En el aspecto de los meteoritos que se van desprendiendo de la nube de Oort, por gravitación van hacia los planetas interiores y el Sol, porque son atraídos hacia allí. Las rocas grandes, pequeñas, de todo tipo, que van hacia el espacio exterior, no pasa nada, porque se van hacia afuera. La problemática está en las que van hacia adentro por la gravitación del Sol, porque esas son las que pasan por los planetas interiores, las lunas, y van generando los impactos. Antes se creía que pasando la Luna, pasando el cinturón de asteroides de Marte, ya no había más asteroides, entonces, porque los asteroides van hacia el Sol. Pero resulta que pasan más allá y empiezan a ver que los planetas y las lunas tienen impacto de asteroides. Entonces esto viene de otro lado. Adelante. Por otro punto, es que entre 10 y 20 ciclos, estamos hablando hasta de más de 1 millón de años, a veces, o hasta 2 millones de años, el Sol nos genera, no se descomprime. Y ahora estábamos cerca de que el Sol se descomprima. Y esto era lo que ellos aplacan. Por un lado, desvían un meteorito
que era la que profetizaron que había una montaña envuelta en fuego que cayó al mar. Ellos dan la transmisión de que ese meteorito iba a ser desviado, pedían a la humanidad que nos unamos en oración pidiendo la intervención. Fuimos a la casa de Graciela de Temple, un grupo, y yo ahí les dije esto, y que nos íbamos a enterar por los diarios. Y así fue, a los 10 o 15 días nos enteramos por los diarios que un meteorito había pasado entre la Luna y la Tierra y que se hubiera impactado, hubiera sido como mandarnos al aire de los dinosaurios, ya era un meteorito de extinción. El segundo caso ocurrió en el 2012, en donde se había producido una gran compresión interna del Sol, iba a generar el halón, pero eso acercaron naves, estas las pasé en las conferencias también, y en el video del 11 de junio, y descomprimieron el Sol, por lo cual no generaron el halón. Pero ¿qué es lo que ellos no podían evitar? O por lo menos intervenir hasta que ocurra. Esto lo hicieron, que es este es el halón, ¿ven? El halón es como una emisión radiante hacia todas partes, adelante. Esto es lo que esta es la locura nuestra. No es astrofísica, es astrolocura humana, si querés, pero no astrofísica. Entonces vamos a plantear esto. Eso no pueden evitar que la guerra se haga. O sea, podrían evitar que haya arma nuclear. ¿Y por qué no evitaron Hiroshima y Nagasaki? No lo evitaron. Entonces no es que evitarían si son armas nucleares. Lo que ellos evitarían es algo que también fue indicado. Que si los días de la gran tribulación no fueran acortados, ni los justos serían salvos. Entonces, por causa de los justos, esos días serán acortados. ¿A dónde estaría el punto? Hoy una guerra masiva es una guerra de exterminio total, por la destrucción y por la contaminación radiactiva, y por el invierno nuclear que se genera. Supongo que saben de qué estoy hablando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay otro problema todavía, que no solo sería ese. Es que ellos tienen que evitar que nosotros autodestruyamos el planeta. Porque destruir el planeta generaría un desequilibrio giroscópico en todo el sistema con los demás planetas. En el Congreso Mundial de Neurología en Chihuahua, México, uno de los investigadores de los crop circles en Stonehenge trajo una foto, varias, pero una que fue única porque a los 2 días que él toma esa foto desde una avioneta, el dueño del campo aró todo, porque donde dejan esas huellas, el trigo, el maíz o el sorgo es comestible, no es que es algo que no se puede comer. Entonces aró todo, sacó todo y chao y otra cosa. Pero ¿saben qué tenía ese crop circle? Tenía el sistema solar con los anillos y el sistema solar, pero en el tercer planeta, que sería el nuestro, no había nada. Nos estaban dando una señal, un mensaje. Y él lo presentó en ese congreso de Chihuahua. Y explicó también que estos crop cycles tenían mensajes encriptados. Entonces ellos lo que no pueden evitar es el inicio de la locura. Pero si esa locura sigue, no solamente los justos, sino el planeta desaparece. Y si desaparece, generamos un desequilibrio en todo el sistema gravitatorio de la estrella que llamamos Sol con la estrella que están alineadas, el Sol más los sistemas planetarios alrededor de nuestra estrella. Adelante. Entonces, por más que hoy los líderes y políticos del mundo plantean argumentos de todo tipo, todo nos está conduciendo a esto, lamentablemente. Ahora, saber esto. Por un lado, el mundo está profetizado que vamos a estar a minutos de esto y nadie se va a dar por enterado, sino unos pocos.
dentro de la órbita planetaria general, que somos nosotros, las personas comunes. Las órbitas de los países que están en las cumbres del poder saben que esto es así. Y ellos ya tienen sus previsiones, por más que no les sirva, pero las tienen. Ya la vamos a ver. Enseguida. Adelante. La cuestión que proféticamente se planteó, que llegado un momento en donde esto se va a generalizar en todo el planeta, ¿cómo es que van a parar esto? ¿Cómo van a hacer? ¿Terminando de destruir todo? No. Lo van a parar haciendo que nada deje de funcionar. No va a haber nada que funcione. Entonces, lo que es la destrucción masiva se termina, porque no van a volar ni los aviones, ni van a funcionar los barcos, ni los misiles, nada, solo lo que puede hacer cosas manuales. Pero en el medio de eso, ¿quiénes se van a ver afectados? Los justos. Entonces, en el medio de este lío, hay un proceso de evacuación, en donde ya va a haber gente que va a ir siendo levantada gradualmente. Mientras que va a haber otros, o vamos a ser otros, porque por eso a mí me muestran un Buenos Aires a oscuras y temblando y edificios cayendo, que vamos a estar acá, sirviendo al prójimo o haciendo lo que tengamos que hacer en ese momento. Adelante. Mientras tanto, países desarrollados urge a las poblaciones a copiar. Esto me van a decir, bueno, qué piola con todo lo que pasa. No. ¿Saben qué? Esta es una conferencia mía de hace 2 años. 2 años y medio que yo ya les mostré esto. ¿Ven cómo el cerebro borra cosas que prefiere no saber o no entender? Alemania instó a la población a tener aprovisionamiento de víveres, agua, etcétera, etcétera, etcétera. Adelante. Se construyen búnkers subterráneos, gente de alto poder adquisitivo en distintas partes del mundo y en otras ciudades e iglesias evangélicas como la del Séptimo Día tienen construido ciudades subterráneas. Adelante. Búnker contra catástrofes, también, 2 años y medio antes. Adelante. Lugares que funcionan a través de energía eólica o generadores que son de distintas conformaciones y lugares protegidos que podrían soportar explosiones nucleares. Adelante. Sin embargo, habrán visto ustedes este video. ¿Quién no vio este video en estos días? ¿Todos lo vieron? Yo no. La mayoría no lo vio. ¿Se dan cuenta? Que tienen razón los hermanitos. Bueno, este video lo pasó la televisión de Nueva York, que ahora en un rato lo vamos a ver el video. Alertando a la gente de lo que tiene que hacer ante un ataque nuclear en la ciudad de Nueva York. ¿Pueden creer que esto sea cierto? Bueno, es cierto. Lamentablemente es cierto. Y esto es lo que circuló ahora. Pero en realidad Charles Bolton, de la NASA, ya lo había dicho hace como 5 o 6 años atrás. Y en un discurso de Obama ante el Senado, en la última, antes de que estuviera, que estuvo ahora, él directamente habló de algo que se iba a hacer destructivo en todo el planeta y pidió la ayuda de Dios. Adelante. Acá te plantea qué es lo que tenés que hacer, o sea, todo es muy tipo yankee. Porque te dice, cuando vos llegues a tu casa, te sacas la ropa, te das una ducha, no va a tener agua, no va a tener luz, no va a tener nada, ¿viste? Bueno, pero esto es lo que está pasando en la televisión norteamericana. Online, no pasa nada. Adelante. La cuestión
Acá está, por ejemplo, esto que dice, ¿quién puede leer ahí que tenga más? Nueva York publicó un video para prevenir a sus habitantes sobre cómo actuar ante un ataque nuclear poco después de que los medios estatales de Rusia afirmaran que el presidente Vladimir Putin puede acabar con toda la costa este de los Estados Unidos. Bueno, esto lo están pasando en noticieros allá en Estados Unidos. A pasar. Esto es un video simbólico de misiles cayendo. ¿Querés, María? El video fue difundido semanas después de que los medios estatales rusos emitieron una nueva amenaza nuclear contra Estados Unidos. Afirman que Putin puede acabar con toda la costa este y oeste con solo 4 misiles. Mach-2 es el misil nuclear de última generación de Rusia que se cree que es capaz de transportar hasta 15 ojivas hipersónicas. El presidente Putin se jacta públicamente de que son capaces de evadir todas las defensas antimisiles actuales. Este misil, no sé cómo explicar, te destruye un país entero como Alemania con una sola bomba. No queda nada. Y son capaces de usarlo, que eso es lo peor. Y todos saben que son capaces de usarlo y siguen activando para que todo explote. Y en el medio estamos nosotros, los seres humanos del planeta, que somos una enorme mayoría. Si un día desaparecieran todos los políticos del mundo, ¿sabes qué feliz sería este planeta? Pero todos, sin partidillas políticas, nada, todos, no queda uno. Se lo lleva una nave Hercóbulos, ¿viste? Que vaya acá y que lo junta todo en Hercóbulos. Y ya, se acaban los problemas. Porque estos seres plantean que nosotros nos identificamos ante ellos como la humanidad del planeta Tierra, no como el humano Dante de Buenos Aires. Humano del planeta Tierra. Humanidad del planeta Tierra. Adelante. La ciudad de Nueva York siente desde hace mucho tiempo que será víctima de un ataque nuclear en el futuro, especialmente desde que, en 2018, un error en el sistema de alerta de Hawái advirtió sobre un ataque con misiles nucleares que tuvo eco en todo el mundo. En el 2018, nadie se enteró, por supuesto, se pusieron en alerta los misiles norteamericanos porque una falla en Hawái, hay una serie de antenas y de pantallas, porque los misiles podrían venir por ahí, y eran una parva de gansos grandes, y se creían que eran misiles. Entonces, durante 30 segundos se había activado el alerta rojo, abriéndose las compuertas de los misiles, hasta que vino la contraorden que había sido un error. Tuvimos a 2 minutos de una guerra nuclear en el 2018 y no fue la única, hubo otras antes. ¿Me entienden? Por gansos. Muy bien lo que dijo. Entonces, cuando se produzca esto, que lamentablemente se va a producir, porque miren esto, ¿ustedes creen que todas las profecías bíblicas, estoy hablando, todas han dicho lo mismo porque les gustaba ver cómo todos nos asustábamos? No. Ellos transmitieron esto para que estemos alertas y sepamos, porque el saber que nos hace libres, el saber nos libera. Entonces, por eso potenciamos la preparación y seguimos transmitiendo. Hay más de uno me pregunta, Dante, ¿por qué no te fuiste a vivir al campito tan lindo? Podría estar bárbaro. Yo, ¿saben qué? Podría estar en poco tiempo organizando el campo, yendo a vivir ahí, cómodo, con aire acondicionado, salamandras bien hechas, que calienten todo, y estaría perfecto, y podría tener gente que le pago para que me haga las cosas, y transmito de ahí si quiero. ¿O creen que no puedo hacer eso? Ahora o hace 20 años no pude hacer eso. Pude siempre hacer eso. Pero de entrada la indicación que a mí me dan de arriba es que no vaya a vivir allí, que el lugar era el servicio donde tenemos para multiplicar y seguir adelante transmitiendo, porque eso es lo que ellos buscan de nosotros.
Y claro, cuando yo empecé a profundizar aspectos, encontré también cuando dice que si estás en el monte no vuelvas a tu casa, pero si estás en la azotea no bajes a buscar, ay, me olvidé el suéter. ¿Entiendes? Porque cuando llegue el momento, no importa dónde estemos, sino lo que hemos hecho, todo lo que hemos dado en nuestra vida, eso es lo que realmente importa. Ahora, claro, entiendo por qué el cerebro humano, acá hay una doctora psiquiatra, bueno, psicóloga, entiende de cerebros humanos, pero entiendo perfectamente, y ¿sabe dónde lo entendí mucho? Cuando escribí el libro sobre la vida después de la vida. Porque hay cosas que nuestro cerebro automáticamente los deja de lado y los borra. Como va a ocurrir más tarde, cuando ustedes salgan, vayan a la pizzería, vuelvan a la casa a comer, y duermen, y ya está, ¿viste? Porque es algo, un resorte que tiene nuestro cerebro para estar, digamos, aislado de ciertas cosas que nuestra supraconsciencia seguramente sabe. Entonces, claro, en el medio de todo ese caos, ¿qué va a haber? ¿Un gobierno de quién? ¿De Sor María de Calcuta que vuelva a la vida? No. Un gobierno de algo negativo. Acá tenemos problemas hoy con los, ¿cómo se llama? El trigo, la cebada, el maíz, que la retención, que no retención. ¿Sabes qué? Todas esas cosas que nuestro país lo va a seguir produciendo y otros países lo van a seguir produciendo, lo van a tomar por la fuerza. No van a dar migajas si es que te dan algo. No va a haber más mercado mundial, más que mercado mundial. ¿Qué le hace falta a Occidente? Y trigo, bueno, ¿dónde hay trigo? Los satélites que en Argentina quedaron, bueno, listo, flota de intervención. Esto es el mundo. ¿El agua de quién es? ¿De tuya? No, es del mundo. ¿Viste? Entonces se acaba eso. Ese es el gobierno del anticristo. Al principio van a creer la gente que es para poner orden, pero enseguida se van a dar cuenta que no es para eso. Y es ahí es donde se da ya lo que se llama la batalla final, que es la última etapa de este proceso. Adelante. Y esta es la imagen que les comenté. El Papa solo ahí, haciendo su oficio, porque por la pandemia no se podía. Lo mismo ocurrió en la sinagoga, lo mismo ocurrió en la iglesia ortodoxa, que lo transmitieron en directo, sí, pero ¿cuándo fue que un papa estuviera ahí en la plaza de San Pedro y no hubiera nadie? ¿Entienden? Adelante. Igual mismo hay sacerdotes que están teniendo como canalizaciones, muchos casos. Este es un video que no lo vamos a poder pasar todo, pero acá te habla de los lugares de supervivencia, te habla de lugares que van a ser protegidos por Dios, que serían los lugares de supervivencia. Va a haber lugares que van a generar como una cúpula de protección, por eso en muchas traslaciones no van a ser a las naves, pueden ser a ciudades subterráneas, o ciudades debajo del mar. Ahí pueden ser trasladados, y van a ser trasladados cientos de miles. Y muchos de los 144.000 van a tener esa misión. Van a estar en muchísimos casos, por amor a ustedes, servidores de la luz, sus familias, por lo menos los más queridos, los más cercanos. Los chicos, muchos chicos, niños. Cambia la longevidad, que eso quiero dar otra charla en algún momento que hable de los índigo, cristal y diamantes y plantear el cambio a nivel generacional. O sea, en ese arrebato, no es que, por más que cure nuestras enfermedades, no es que vamos a vivir el promedio humano actual, que puede ser 80 años, 90 años, sino que eso se triplica. Y en los más jóvenes se quintuplica, o sea, de pronto chicos menos de 500, 1000 años como mínimo, y bebés que nazcan 2000, 3000 años, o sea, se cambia el ciclo de vida, porque hay un cambio en la alimentación,
en la curación de todo tipo de enfermedades. Y hoy tenemos un acostumbramiento a muchas cosas porque estamos en un mundo de la posesión, de lo que poseemos. Entonces, eso es un cambio que se va a dar, pero se va a dar sin traumas, ¿me entienden? Porque acá la problemática sería, ¿qué pasa si esta ayuda no existe? ¿Ustedes creen que lo que va a ocurrir no va a ocurrir porque esta ayuda no exista? Lo que va a ocurrir, va a ocurrir. El problema está, si esta ayuda no existe, no en que ocurra o no ocurra, porque ocurrir va a ocurrir. ¿Cuándo? No es dentro de 50 años esto, ¿eh? Esto es ahora. Y la hora, no sé, 2 años, 3 años, lo que sea, pero es ahora. Llegó el tiempo. Y acá es donde, en vez de ponernos tristes, tenemos que saber de que todo esto fuimos advertidos y que cósmicamente necesitan de nosotros, porque ellos necesitan de nosotros, no solo nosotros de ellos. Porque al final de cuentas, ¿cuántos estuvieron en el camino de la vida y ya no están? Y ellos que no eran justos, por ahí mucho más que lo que soy yo o cualquiera de nosotros, y sin embargo ya no están. Entonces piensan, y mi nieto, y mi hija, y mi trabajo, y mis plantas. Eso es todo lo que esta existencia nos ha inculcado, que es la posesión y acumulación. Pero pues, esto cambia. Ustedes piensan que estos planetas, un ser de estos planetas tiene todo lo que nosotros tenemos en nuestra casa. Miren, el día que yo empiezo a tirar cosas en mi casa, yo necesito varios containers, solo para tirar lo que tengo ahí. ¿No es cierto? Yo no la dejo a Graciela en el campo sola nunca, porque me tira todo. ¿Viste? No, entonces, es esa forma que hemos tenido y por la cual existimos. Entonces, imaginen un mundo en paz. Imaginen un mundo en amor, sin enfermedades, sin guerras. Eso es lo que viene. No es que no va a haber más plantas, más animalitos, sí lo va a haber. Pero con otra conciencia, con otra... Ahora, vamos a pasar más rápido estos. Estos ya lo saben. Un mundo donde vamos a tener nuestras ropas lavadas en el aspecto espiritual, porque vamos a tener un salto en la evolución, porque los velos posteriormente son corridos para todos. Entonces hay un salto en la evolución. Hay muchos que van a estar en la tierra, que van a estar, van a ser asistidos acá y van a generar y vivir acá y llegará su tiempo acá. Y hay otros que van a ir a otros planetas. Estos seres van a ayudarnos, pero no solo ayudarnos, vamos a estar activos dentro de esta Federación Galáctica. Y ese tiempo de evolución llega. Cuando ese tiempo llegue va a haber, podemos llamar, una nueva humanidad que ha despertado una nueva conciencia, y van a ser dadas enseñanzas superadoras de las que ahora tenemos. Porque al tener una conciencia mejor, podemos tener acceso a nuevas transmisiones que sean superadoras. Es como cuando fue Jesús hablándonos del perdón ante una ley que era ojo por ojo. Esta nueva ley va a ser superadora aún misma a la ley del perdón que va a estar incluida. Entonces, sepamos que hay lugares que están siendo preparados en todo el mundo. Cuando recibimos la instrucción de Campo del Cielo, la indicación fue, la primera indicación a través de un mensaje, construir un lugar de supervivencia para un inicio de 20 personas, que era en ese instante primario, con alimentos no perecederos almacenados. Porque esos alimentos es un símbolo, como fue el arca de Noé. Entonces estas son arcas. Estas arcas son el símbolo que se eleva del cielo a la tierra. Yo le he dicho a toda la gente, o gran parte de la gente del grupo, incluso está en evacuación mundial, de tener alimentos no perecederos en sus casas. En una caja, no hace falta tener un almacén, compran unas cositas, las catalogan con fecha, todo, y ustedes la van recambiando. Y es el símbolo que elevan hacia las estrellas.
en el sentido de que están sabiendo y están preparados. Cuando llegue el tiempo, que sea la voluntad de Dios, pero vamos a tener ayuda superior. No estamos solos en el medio de esta locura de 50, 100 o 2000 tipos que hacen cualquier disparate, todo por esta ley de la posesión y de la acumulación. ¿Por ustedes creen que a alguien le importa a la pobre Ucrania? ¿Ustedes vieron los campos de Ucrania? Son los más fértiles de Europa. Eso les importa. Como les importó las guerras por el petróleo, y a los dos bandos les importa lo mismo. La guerra del petróleo, ¿por qué te creen que era? ¿Quién está hoy sacándole el petróleo a Irak, a Libia? ¿Quién se lo saca? ¿Me entienden? ¿Quién es hoy el que está ganando más plata con esta guerra? ¿Quién es el que vende las armas? ¿Quién está dando el gas que falta, el petróleo que falta? Bueno, lo que pasa es que en este tiempo y donde estamos, en este mundo, tenemos una información parcial. Por eso, descartemos de ambos lados, porque es sucio por ambos lados, y busquemos la parte espiritual, porque esa sí es verdaderamente luminosa y trascendente. Bueno, ahí concluimos. Mirá, qué lindo. Pajarillo, Cómo quiero estar ahí. ya vamos a estar. Qué lindo, ¿eh? Bueno.